Buenas noches, esta es una nueva sección en donde veremos algunos misterios reales que hasta el día de hoy están sin resolver. Les envío un saludo a todos mis fans y comenzamos. El hoyo de Mel, el misterio que lleva más 16 años aún sin resolver. Todo comenzó en un programa de radio llamado Costa a Costa, donde personas podían llamar y narrar sus historias. Art Bell, quien era el dueño del programa de radio, era una persona muy seria, por lo cual las personas comúnmente llamaban para contar historias que parecían ser bastante reales con respecto a ovnis, entre otras cosas. Una noche cerca de la madrugada, una persona con el falso nombre de Mel Butters, y para entonces todo cambiaría. Era el año 1997, cuando recibieron la llamada del extraño hombre. Por su voz era ya alguien mayor, y comenzó a narrar su historia. Un día Mel se encontraba caminando por su terreno, cuando notó un gran hoyo en el piso, el cual estaba perfectamente hecho con los bordes tan perfectos que llamaba mucho la atención. Cuando se acercó para ver el hoyo, tomó una piedra y la arrojó dentro del hoyo. Su sorpresa fue que no escuchó la piedra tocar fondo. El hoyo al parecer era bastante profundo y oscuro. Después de inquietarse por su pequeño experimento, fue a buscar una roca, de esas que se levantan con las dos manos, y la arrojó. Su sorpresa fue que otra vez esta no tocó fondo y no se escuchó nada. Mel indica que no pudo dormir bien esa noche, por lo cual al día siguiente con su camioneta fue a la ferretería del pueblo y le hizo una petición muy inusual al vendedor. Mel le pidió todos los metros de soga que le pudiera vender. Es así cuando volvió al hoyo, amarrando una estaca y clavándola en el suelo. Mel tiró los 20 metros de cuerda enrollada dentro del hoyo, pero esta se desenrolló tan cual larga era y quedó tensa. El misterio de lo largo que era el hoyo se hizo más grande. Mel asegura que esa propiedad la había tenido muchos años, pero que nunca en sus tantos años se había topado con el hoyo. Cuando Mel contó su historia en el pueblo, mucha gente avergonzada admitió conocer el hoyo, y se avergonzaban por el hecho de que muchas veces traspasaron su propiedad para deshacerse de electrodomésticos grandes, e incluso partes de autos, y lanzarlos al hoyo. Mel no se enojó por esto, sino que se sintió maravillado, pero el resto no compartía su asombro por el hoyo. Mel aseguraba en la conversación que a menudo iba con amigos y gente que lo pudiera ayudar. Un día, con varios pobladores y un encargo a la ferretería, lograron amarrar muchas cuerdas entre sí hasta formar un cordón de 1500 pies, lo que son 457 metros de largo. La primera vez lanzaron la super soga con un objeto al hoyo, y para sorpresa de varios no se escuchó nada. La segunda vez lo hicieron de una manera más osada. Tomaron una oveja adulta, la amarraron y muy cuidadosamente comenzaron a descenderla por el hoyo. Mel asegura que siempre se arrepintió de eso. Cuando el animal ya había descendido varios minutos, sintieron un tirón muy fuerte seguido de vibraciones en la cuerda. Mel y sus compañeros comenzaron a tirar la cuerda, pero con cuidado, pues sabían que tiraban a un animal. Cuando finalmente lograron sacar al animal, el horror quedó al descubierto. Lo que solía ser una oveja con un hermoso pelaje blanco ahora era un manojo de carne. Mel asegura que la oveja quedó como si hubieran tomado las tripas del animal y lo hubieran volteado hacia afuera. Mel se aguantó las ganas de vomitar, pues el olor que había era muy fuerte. Uno de los campesinos recostó al animal y comenzó a analizarlo lentamente, pues notó que lo que quedaba de estómago del animal estaba muy hinchada y para más parecía tener una cicatriz. El hombre tomó un cuchillo y a diestra y siniestra abrió al animal, y la sorpresa fue un absoluto horror. Resulta ser que el animal estaba preñado. Peor, Mel no pondría en riesgo a un animal, y menos si este estuviera preñado. Eso hubiera sido cruel y un gasto de sus propios recursos. Estaba claro que a la oveja le habían metido algo en esos minutos que estuvo en el hoyo, pues está más decir que en vez de feto la cosa que se encontraba dentro de los restos del animal tenía un aspecto parasital y asqueroso. Llevados por el miedo, Mel y sus compañeros lanzaron al animal y a la pequeña abominación parasital dentro del hoyo, deshaciéndose de dos pruebas fundamentales. Más tarde, Mel afirma que con sus ahorros mandó a manufacturar a una compañía pesquera un carrete con 80.000 pies de cuerda. Estos son 24.384 metros. El carrete se amarró a la camioneta y una peonza al otro extremo y la dejaron caer. El aparato funcionó horas y horas, y al final del día nunca tocó fondo. La voz se corrió por todo el pueblo y Mel ya no se sentía solo, sino que se sentía apoyado por las personas que iban a visitar con él el hoyo. Mel asegura que una noche unos hombres tocaron a su puerta habiendo en su propiedad muchos vehículos, y estos se identificaron como agentes del gobierno. Mel asegura que esto le arruinó la noche, ya que los supuestos agentes le hicieron muchas preguntas y estas eran bien bizarras, como por ejemplo, le preguntaron si escuchaba voces saliendo del hoyo.
Tras esto los agentes le dijeron que comprarían la propiedad. Mel no se opuso pero les pidió tiempo ya que la propiedad eran los ahorros de su vida y casi siempre el gobierno compra terrenos que valen mucho más de lo que pagan. Los agentes no se tomaron a bien esto y lo obligaron a vender su propiedad, y es más lo obligaron a largarse del estado. Bueno, sea como sea, esa madrugada fue una de las más legendarias en el programa de Costa a Costa. Art Bell se comunicó varias veces con Mel Butters hasta que un día se le perdió el rastro. Y no hay nada mejor que terminar esta historia con lo siguiente: en los años 90 Google Maps no existía, pero sí existía TerraServer que enseñaba fotos satélites de los lugares. Los audioescuchas lograron conseguir la imagen del terreno de Mel Butters, pero su sorpresa fue que aparecía tapado con un cuadro blanco. Espero que les haya gustado. Ahora pasemos con la siguiente historia, la cual se titula, El incidente del paso Dyatlov. A fines de enero de 1959 un grupo de 10 esquiadores rusos, liderado por Igor Dyatlov, se embarcó en una expedición por los montes Urales en Rusia con el objetivo de llegar hasta Otorten, una montaña a 10 kilómetros al norte de donde empezaba su ruta. Todos los miembros tenían experiencia en viajes largos en esquí y expediciones de montaña, y a pesar de lo difícil de la aventura, la emprendieron sin problema. 2 días después de empezar la ruta y tras haber pasado Visay, el último asentamiento habitado en la ruta, uno de los miembros, Yuri Yudin, tuvo que regresar a Ekaterimburgo por una enfermedad, dejando el grupo de 9 personas. Igor Dyatlov, el líder del grupo, debía enviar un telegrama a las familias de los demás esquiadores cuando regresasen a Visay el 12 de febrero. El tema es que pasado el 12 de febrero, sin recibir ninguna noticia de los esquiadores, las familias pidieron que se organizara una operación de rescate. Tras 6 días de búsqueda, los rescatistas consiguieron el lugar donde estaban acampados los desaparecidos. Su carpa estaba rota y habían huellas conduciendo a los bosques cercanos. Una vez ahí, se encontró primero los cuerpos de 2 de los esquiadores, ambos descalzos y en ropa interior, cosa ya lo suficientemente rara considerando que la temperatura media estaba en 30 grados centígrados en la zona. Por lo visto intentaron trepar por un árbol que se dio e hizo que cayeran al suelo, lo que explica por qué se encontró sangre y carne humana en el árbol. A 400 metros se encontraron los cuerpos de otros 3 esquiadores y según su posición parecía que hubiesen muerto tratando de volver al campamento. Uno de ellos, Igor, tenía una rama en la mano y con la otra se protegía o defendía de algo. Otro, Rustem Slobodin, tenía un hueco de 18 centímetros en el cráneo. Por último, Zinaida Kolmogorova tenía el cuerpo de color anaranjado y el pelo con un tono grisáceo. No todos cayeron en el mismo lugar, de hecho estaban separados entre sí por unos 1 metros, y en cuanto a los 4 chicos restantes, estos no fueron encontrados hasta mayo. Pero el misterio comienza justo ahí. Después de examinar los cuerpos se descubrió que 5 de ellos tenían signos de muerte por hipotermia, pero los otros coincidían más con víctimas de un accidente de tránsito en el sentido de que no tenían heridas visibles, todo el daño era interno. Era como si hubiesen sido atacados desde adentro. El cuerpo de Nicolás Tibeauch-Brignolle tenía tremendos daños en el cráneo y al de Lyudmila Dubidina le faltaban costillas y tenía la cabeza hacia atrás, por lo que se había roto el cuello. Además, le faltaba la lengua y su ropa indicaba altos índices de radiactividad. Alexander Solotarev, por su parte, tenía fracturas en el pecho y le faltaban varios dientes, además su pelo era gris y parecía mucho más viejo de lo que era. Había pruebas de que el equipo tuvo que abandonar el campamento en la noche mientras dormían. Todos estaban vestidos parcialmente, algunos solo tenían un zapato, otros estaban envueltos en recortes de ropa rasgada que parecían haber sido cortadas de los que ya estaban muertos. Su carpa había sido desgarrada por dentro y en un principio se creyó que quizás los indígenas del pueblo Mansi que vivía en la zona los podría haber atacado, pero eso pronto se descartó porque se consideró que las lesiones no podían haber sido causadas por otro ser humano. La fuerza de los golpes había sido demasiado fuerte y había tejido blando que estaba intacto. Entre las cosas que quedaron en la carpa había un omotki, algo así como un cinturón para las botas y que según el sobreviviente, Yuri Yudin, no era de ninguno de los del grupo. Además, habían unos lentes de sol que normalmente usaban los militares para demostrar que eran parte del ejército de la URSS, pero que no pertenecían a ninguno de los alpinistas. Un grupo de excursionistas a unos 50 kilómetros al sur del incidente dijeron que, en la noche en que se cree que ocurrió todo, habían visto raras bolas de color naranja en el cielo, al norte, probablemente en la dirección donde se encontraron los cuerpos.
El veredicto final fue que todos murieron a causa de una desconocida fuerza irresistible y debido a la ausencia de sospechosos, el caso quedó frío en 1959. Por si fuera poco, en 1960 un avión con 9 personas se estrelló al sobrevolar esa misma montaña sin dejar un solo sobreviviente y la caja negra no aportó absolutamente nada para la investigación. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Nadie lo sabe, y el misterio de lo que hay pasó se fue a la tumba. Y pasando a la última historia, que es el misterio del Marlborough. En enero de 1890, el Marlborough, un barco construido a fines del siglo XIX que viajaba entre Gran Bretaña y Nueva Zelanda alternándose como barco de pasajeros y de mercancía, salió de un puerto neozelandés con 33 miembros en su tripulación y un pequeño número de pasajeros a bordo. Para abril de ese año, aún no había llegado a Gran Bretaña, por lo que se reportó como perdido. Por entonces, muchas teorías rondaron su desaparición. La tripulación de un barco aseguró haber visto a varios marineros atrapados en las islas cercanas a El Cabo de Hornos el año siguiente a la desaparición del Marlborough, pero no pudieron ayudarlos por las condiciones climáticas que les impidieron acercarse. El tiempo pasó y, eventualmente, 23 años después, el Marlborough fue encontrado. En 1913 un naufragio fue descubierto en Punta Arenas por otra tripulación. Estos abordaron el Marlborough, que fue encontrado encallado en una isla especialmente rocosa. 2 tripulantes abordaron el barco para inspeccionarlo y se encontraron con unos 20 esqueletos en distintas partes de este. Uno de los esqueletos fue encontrado solo, directamente bajo el timón y otro más en el puente del barco, con otros 5 esqueletos cerca. 3 cuerpos más fueron hallados cerca de la escalera que llevaba a cubierta y el grupo más grande, de unos 10 esqueletos, fue conseguido en el área del barco que se utilizaba para las reuniones sociales. Ninguno de los cuerpos tenía evidencia de heridas o algo por el estilo. Todos habían muerto al mismo tiempo, se presume, puesto que nadie dejaría un cadáver dando vueltas por un barco así como así. El haber encontrado a los cuerpos en distintas partes del barco descartaba la posibilidad de que hubieran sido atacados y asesinados. Además, el esqueleto del que se presume sería el capitán fue encontrado intacto junto al timón, y nadie se quedaría dirigiendo el timón de un barco si éste estuviera siendo atacado y la tripulación asesinada. Además, el capitán aún llevaba su espada consigo. Ni las provisiones del Marlborough, ni su mercancía, absolutamente nada, había sido robado y si el barco encalló ¿por qué la tripulación no lo abandonó? La inscripción Marlborough Glasgow podía leerse a un lado de barco, así que de acuerdo a los reportes, está bastante seguro que este era el mismo barco que llevaba desaparecido 23 años pero, otra cosa más para aumentar el misterio es que de las distintas tripulaciones que han asegurado haber hallado el barco, ninguna ha reportado su locación específica. Es todo un misterio. Bueno, hasta aquí el video de esta semana. Cada video tendrá 2 o 3 misterios reales obviamente sin resolver. Y al final de cada video recomendaré una película de terror para que la vean. Esta semana recomiendo El Conjuro basada en hechos reales. En el próximo video hablaré de la historia real de esta película. Comenten, puntúen y suscríbanse, no se olviden de pasar por nuestra página de Facebook. Adiós, se despide de Akpol y buenas noches.